Sí, este gran tema y de repercusiones extraordinarias en nuestra vida cotidiana, el perdón. Existen como muchos mitos alrededor del perdón. Muchas veces se relaciona con una dinámica de la víctima y el victimario. Y entonces me hiciste daño y no sé si te pueda perdonar. Por supuesto, solemos relacionarlo con el concepto de la culpa. Y entonces tú tienes la culpa, pero te perdono. O fue mi culpa y no me lo puedo perdonar. Sin duda, la mayoría de las personas relacionamos el perdón con una liberación. Pero quizás solemos pensar en la liberación equivocada, porque pareciera que al perdonarte, entonces te estoy liberando a ti, cuando es exactamente al revés. Al perdonarte a ti, me libero yo. Me libero de una de las emociones negativas más insidiosas que puedo experimentar, el rencor. Este rencor que proyectamos en otras personas y que cuando lo dirigimos a nosotros mismos, le llamamos este sentimiento de culpa. Pero entonces vamos por la vida culpando a los demás, culpándonos a nosotros mismos, entre el rencor y la culpa. Y mientras estamos atorados en estas emociones, sufriendo, realmente no podemos comprender, no podemos crecer. Y nos cuesta mucho trabajo aprender a perdonar. Aunque prácticamente todas las tradiciones coinciden en que el perdón es una pieza fundamental en el desarrollo del individuo, nos cuesta mucho practicarlo, porque no hemos comprendido qué es, de dónde surge, cómo se cultiva el perdón. Y aquí debemos partir de la base y desmitificar los elementos involucrados en la experiencia del perdón. Analizar de dónde surge el daño, por ejemplo, hasta dónde llega la responsabilidad, o desinflar la noción de culpa, explorar el terreno de la intención y, por supuesto, abordar el tema de la conciencia, el tema del nivel de conciencia. Desde un amplio punto de vista humanista y específicamente nosotros, desde la semiología de la vida cotidiana, sustentamos nuestra propuesta educativa en este desarrollo de conciencia. En forma muy sintética trascendemos el concepto de maldad y lo englobamos en la noción de nivel de conciencia. Sostenemos que más que maldad podemos hablar de un bajo nivel de conciencia. Más que de bondad hablamos de un alto nivel de conciencia. Ciertamente partimos de un objetivo central en la vida de toda persona, justamente este crecimiento de conciencia, acercarme cada vez más al desarrollo máximo de mi potencial humano en plenitud y en armonía con el mundo que me rodea. Así pues, asociamos los instintos más destructivos a un bajo nivel de conciencia. La conciencia casi animal, este comportamiento de una bestia salvaje que frente al peligro, cuando se siente atacado o vulnerado, o simplemente por procurarse alimento o territorio, responde con esta violencia animal. Es la ley de la selva. Y por el contrario, asociamos las más altas virtudes humanas, como la justicia, el servicio, el placer, el amor, con un alto nivel de conciencia. Y este nivel de conciencia en una persona que es fluctuante y entonces a veces estamos abajo, a veces estamos arriba. Y sobra decir que habitar un bajo nivel de conciencia conlleva la experiencia de las emociones negativas y viceversa, las emociones positivas que provienen de un alto nivel de conciencia. Queremos aprender a desarrollar esta conciencia humana para mantenernos cada vez por más tiempo en un cada vez más alto nivel para una mejor calidad de vida. Esta mecánica de pensamiento nos permite resignificar el proceso del daño. Ya no es me hiciste daño por maldad. Ahora sabemos que quien produce un daño lo hace desde un bajo nivel de conciencia, como respuesta al miedo y al desconocimiento de sí mismo. Incluso cuando hablamos de la conciencia criminal, que sistemáticamente produce caos, produce destrucción a su paso, y ni qué decir de los trastornos de personalidad, como la sociopatía o la psicopatía, caracterizadas por esta ausencia precisamente de empatía y esta proclividad a la violencia. Y estos trastornos que son generados pues ya sea por experiencias traumáticas, por condiciones bioquímicas, orgánicas, incluso genéticas, que limitan tremendamente la posibilidad de crecimiento de conciencia. Y entonces podemos despersonalizar el hecho, quitarle esta carga afectiva y comprender que toda persona tiene las más profundas razones para ser como es y para hacer lo que hace. Así diferenciamos la culpa de la responsabilidad. Somos y seremos siempre 100% responsables de nuestras acciones y del daño que podamos ocasionar. Habrá que asumir las consecuencias en ese sentido.
Pero este juicio moral de la culpa, realmente a quien está afectando es a quien lo emite, a quien produce el rencor. Queremos dejar de culpar y dejar de culparnos, empezar a responsabilizar y empezar a responsabilizarnos, pasar de la victimización a la empatía. No solo ya no te culpo por tus fallas, sino que puedo comprender tu situación, esta situación de conciencia, esta situación por la que estás atravesando, y dar una vuelta de campana, trascender el resentimiento y convertirlo realmente en compasión. ¿Cómo te puedo ayudar a superar tus miedos, a superar tus carencias? Y entonces construir límites sanos que nos beneficien a ambos, que nos pongan a salvo de posibles daños. Asumir que cada quien estamos en nuestro propio proceso de crecimiento. Perdonar. Y no solo eso, eventualmente comprender que muy en el fondo no hay nada que perdonar.